Esta es la portada: conversatorio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, sexualidad y lesión medular, en octubre en la Ciudad de México, octubre de 2021. Es el logotipo del Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, www.imseis.com. Bueno, vamos a partir de las estadísticas. En el mundo hay más de 1.000 millones de personas con alguna condición de discapacidad. En México somos más de 20 millones de personas con alguna condición de discapacidad y con una prevalencia que aumenta. No están los datos tan desagregados como nosotros quisiéramos para poder decir tenemos tantas personas con lesión medular. No los hay. Desafortunadamente falta pues que haya un censo de personas con discapacidad que realmente refleje dónde son, cuántos somos, dónde estamos, qué condiciones tenemos, qué necesidades tenemos para que se pudieran diseñar las políticas públicas adecuadas. Y bueno, pues vamos a partir de que en México no existen clínicas ni centros de rehabilitación especializados en la sexualidad de las personas con discapacidad. Esto vamos a la parte fisiológica, a la parte, el enfoque médico, porque vamos a partir de la condición de discapacidad en la que requerimos pues un servicio médico especializado, ¿no? En particular en la discapacidad física, en la lesión medular. Pues vamos a hablar de lesión medular y sexualidad. Vamos a partir de que aquí hay una imagen donde hay algunas imágenes del sistema nervioso, donde se ve la neurona que percibe los estímulos, a través del cerebro, del sistema nervioso central, se procesa la información, se transmiten los impulsos a los nervios, a la piel y a los músculos, y obviamente esta información va de ida y vuelta, ¿no? En las lesiones neurológicas, esta información se ha cortado, ¿no? El camino para recibir los estímulos ha quedado alterado, ¿no? En la lesión medular hay un daño en la médula espinal, hay pérdida de algunas funciones, movimientos y o sensibilidad por debajo de la lesión, y esta puede ser completa o incompleta. ¿A qué hablo? ¿A qué me refiero? La médula espinal es un cordón blanquecino que tenemos dentro de la columna vertebral, a partir del cual salen los nervios que van hacia las extremidades, a todo el cuerpo, y es el responsable, pues, de que nosotros podamos movernos, sentir, y bueno, pues todas las funciones neuromotoras. Cuando una persona tiene una lesión en la médula espinal, puede quedar cuadripléjica o parapléjica dependiendo del nivel de la lesión, de la altura en la columna vertebral, imposibilitándole, si queda demasiado alta a partir del cuello hacia abajo, de las vértebras del cuello, puede quedar cuadripléjica. Esto es que las 4 extremidades tienen un grado de parálisis, o parapléjico, cuando es de solo los miembros inferiores. Los principales cambios físicos que vamos a tener en la lesión medular es, dependiendo de la severidad del daño, pueden presentarse disminución o pérdida de sensibilidad y de movimiento por debajo de la lesión, zonas de hipersensibilidad a la altura de la lesión, dolores neuropáticos, atrofia muscular, problemas para controlar los esfínteres y vaciar desechos. Vamos a tener vejiga e intestino neurogénicos. Aquí vemos a una mujer con una sonda permanente recostada, desnuda de la cintura para abajo, digamos. Vamos a tener falta de control de tronco, espasticidad, hiperelasticidad, distensión abdominal, problemas respiratorios, imposibilidad de controlar la temperatura corporal. Pueden haber otras complicaciones como escaras, osteoporosis, fracturas, ostomías. Ostomías es cuando tenemos, si alguien lo recuerda, una colostomía o un orificio en alguna parte del cuerpo con una función, ¿no? En el caso de la traqueostomía, pues está en la tráquea. Si es en el colon, una colostomía, etcétera. Una urostomía, si vamos a la parte urológica. En la sexualidad femenina puede haber alteración o ausencia de sensibilidad en la zona genital. Puede haber dolor durante la penetración, falta de lubricación
No siempre, ocasionalmente, a veces al inicio de la discapacidad y posteriormente se regulariza. Puede haber pérdida de tono muscular vaginal o una hipertonía. Va a haber espasmos vaginales, incontinencia fecal y o urinaria durante la penetración. Normalmente va a haber anorgasmia vaginal o clitoridiana en la mayoría de los casos. Y cuando llegan a tener orgasmos bueno, va a haber una prolongación del tiempo para alcanzar el orgasmo. En el infinitamente menor de los casos pueden haber orgasmos más placenteros o paraorgasmos. Hay una disminución temporal de la libido por medicamentos antiespásticos y o antidepresivos, y obviamente en la etapa aguda de la discapacidad, cuando uno está en el hospital y está pues tratando de sobrevivir, viendo cómo sacarse los desechos, quién va a pagar la cuenta del hospital, quién se accidentó además de nosotros. O sea, cuando estamos en esa primera etapa aguda, pues normalmente uno no piensa en el sexo, ¿no? Cuando ya vamos a la etapa subaguda, que normalmente regresamos a casa, es cuando empezamos a ver qué fue lo que nos pasó y empezamos a tener conciencia corporal, ¿no? Eh, Puede haber una ausencia temporal de la menstruación y vamos a tener episodios de disreflexia autonómica, o sea, se pueden presentar, sobre todo en las lesiones altas por arriba de D6, aunque yo tengo un nivel de lesión de la séptima dorsal y también tengo episodios de disreflexia autonómica, y yo he observado que muchas otras mujeres que tienen, personas, hombres y mujeres que tienen lesiones más bajas, también tienen episodios de disreflexia autonómica, que es una condición, es un incremento súbito en la presión arterial debido a un estímulo irritante por debajo de la lesión que puede ocasionar otros eventos vasculares cerebrales u otras condiciones graves. Esto es cuando una persona presenta un episodio de disreflexia autonómica, tiene que ir de urgencia al hospital o tomar medicamentos para bajar la presión y diferentes, hay otras alternativas, pero bueno, eso después lo veremos en otra sesión. Obviamente, hay un impacto emocional de la discapacidad en la sexualidad, ¿no? Y este impacto es diferente si la discapacidad es de nacimiento, si es adquirida o es una condición crónica, porque no es lo mismo haber vivido una sexualidad de una manera y de pronto enfrentar una nueva condición a vivirla de inicio de una sola manera, ¿no? Y esto tiene impacto psicológico tremendamente diferente en cada grupo, mientras que las personas con discapacidad de nacimiento pueden vivir procesos de discriminación, de falta de autoestima debido a la comparación con los estereotipos corporales, ¿no? A la moda, a los compañeros, sobre todo en la etapa de la adolescencia. En la discapacidad, bueno, tienen diferentes procesos, ¿no? Eh, Pueden tener baja autoestima, eh, tienen un inicio de actividad sexual tardío en comparación con personas sin discapacidad, y etcétera. En el caso de las personas con discapacidad adquirida, pues hay un cambio de vida radical, donde pues se extraña el orgasmo, se extrañan las relaciones, bueno, además con las complicaciones que hay para el control de esfínteres y todo eso, pues se va a extrañar toda esta vida y bueno, hay que adaptarse a la nueva condición. Y esto impacta, por supuesto, a las parejas. Si es que una persona vivía con una pareja, pues también el cambio en la sexualidad en la discapacidad adquirida va a afectar también al compañero o la compañera, ¿no? Cuando la discapacidad es crónica, cuando la lesión en la médula o las lesiones neuromotoras son crónicas, pues se va perdiendo progresivamente pues la sensibilidad y todo lo que, o sea, se van generando estas alteraciones y hay duelos recurrentes, ¿no? Las fases de duelo se empalman, apenas estoy asimilando algo cuando vuelvo a tener una pérdida y entonces vuelvo a empezar el duelo y así. Vamos a ver que la protección en la sexualidad
tiene que considerar las enfermedades en las vías urinarias, los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual, y bueno, hay que ver en qué momento las personas pueden, si lo deciden, pasar a una esterilización. Pero todo eso, bueno, ya se ve en otros temas con más profundidad, ¿no? En otros cursos. Vamos a ver las opciones que tenemos de métodos anticonceptivos, que no son los mismos que los de las personas sin discapacidad. Aquí estamos viendo la imagen del condón femenino y cómo colocarlo. En el caso de las mujeres con lesión medular que usamos silla de ruedas, no es recomendable usar anticonceptivos hormonales, bueno, con estrógenos, debido a que se favorece la formación de trombos por la inmovilidad. Y esto ni siquiera lo saben muchos médicos. Por eso es importante que exista la perspectiva de discapacidad y que se conozca con profundidad cada condición por los profesionales de la salud, porque a veces ni siquiera ellos lo saben, ¿no? No se puede utilizar cualquier tipo de dispositivo intrauterino porque puede moverse, perdiendo su función anticonceptiva, o se puede encarnar sin que la persona se dé cuenta, incrementando la espasticidad y favoreciendo las infecciones e inflamaciones pélvicas o causando episodios de disreflexia autonómica. Los factores que incrementan la vulnerabilidad en las personas con discapacidad motriz, las mujeres aquí en particular, es el uso de las ondas, la alteración en la sensibilidad, la dificultad para el aseo, la posición, humedad, hábitos de higiene pobres, la ignorancia, etc. ¿Qué pasa con la fertilidad, embarazo y parto? Bueno, esto vamos a ver que esto va a depender de la condición de salud. Aquí no solamente va a ser un tema de derechos, sino vamos a partir de un principio de realidad. ¿Qué complicaciones tengo a causa de la lesión medular si quiero embarazarme? Aunque la fertilidad no se afecta, pueden haber situaciones, sobre todo con problemas urológicos, renales, donde si ya se tiene un Mitrofanov, una cistostomía, una urostomía o alguna cirugía que se vea afectada, o sea, que se afecte con el embarazo, entonces sí hay que evitar ese tipo de situaciones, porque a veces no es solamente un tema de derechos humanos, sino se tiene que preservar primero la salud de la persona que se va a embarazar y evidentemente pues también de las personas que se van a gestar, ¿no? De los bebés, por supuesto. Pero en este caso, las personas con lesión medular, si tienen, por ejemplo, escaras, si van a tener otras complicaciones, se debe tener mucho cuidado. Pero en términos generales, se puede una persona embarazar y hay que tener una vigilancia muy estrecha con el especialista, con el ginecólogo y con el urólogo para que no se compliquen las cosas. Nosotros que tenemos infecciones en vías urinarias recurrentes por el uso de las ondas, tenemos que cuidar también los riñones y todo esto, ¿no? Hay que tener muchos cuidados porque hay riesgos también, por supuesto. Úlceras por presión, infecciones urinarias, edema en piernas, dificultad respiratoria, disreflexia autonómica antes y durante el parto, estreñimiento, tromboembolia, parto prematuro. Normalmente se debe de ingresar al hospital semanas antes del parto, preferentemente que sea con cesárea, porque en algunas lesiones o en la mayoría de las lesiones, como no tenemos fuerza abdominal, no podemos facilitar la expulsión por parto natural, ¿no? Pero esto va a depender del nivel de lesión y del tipo de lesión. Hay personas, yo tengo amigas que han tenido partos naturales y otras que se les ha complicado, ¿no? Entonces, si no tenemos un médico especialista, entonces vamos a preferir siempre la cesárea e ingresando un poco antes al hospital para que no tengamos riesgo ni el bebé ni la mujer con lesión medular. Y por supuesto, hacen falta programas integrales de rehabilitación sexual con enfoque biopsicosocial, que sea la parte fisiológica, psicológica, la relación de pareja, etcétera, ¿no? Obviamente haciendo los diagnósticos diferenciales. Perdón, en la diapositiva anterior no expliqué que
En las anteriores, bueno, había mujeres con embarazadas y o con bebé, y en la anterior, y en esta, una mujer en silla de ruedas con otro chico en silla de ruedas. No significa que tengamos que estar emparejados con otras personas con discapacidad. El amor es libre y, bueno, encontraremos nuestra pareja en la condición que sea, ¿no? Y, y bueno, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales para los procesos de rehabilitación sexual. eh, y bueno, pues nosotros tenemos una propuesta donde hacemos diagnóstico diferencial, evaluando los problemas psicológicos de la persona con discapacidad y o de la pareja, problemas de la relación de pareja que ya eran previos a la condición de discapacidad, disfunciones sexuales típicas anteriores a la sexualidad y o los problemas relacionados con la discapacidad, pues para que se hagan trabajos específicos, ¿no?